Amén. Amen. Si tú estás aquí por primera vez, If you are here for the first time, yo soy el pastor Marcelo Pastor Marcelo Irán Alcalá. Alcalá. Open your Bible with me today Abre tu Biblia conmigo hoy in the book of Galatians, en el libro de los Gálatas, chapter 1. capítulo 1. And today Y hoy we will start a study vamos a comenzar un estudio on the book of Galatians. en el libro de los Gálatas. Galatians chapter 1 verse 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Paul says, Pablo dice: I am astonished that you are so quickly deserting him who called you into in the grace of Christ and turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Pablo dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach it to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Pero si aún nosotros, el 8. 8. Pero si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Verse 10, for I am now seeking the approval of man or God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verse 11, for I would have you known, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, or was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Father, we thank you for your word. Padre, te agradecemos por tu palabra. And I pray, Y yo oro, speak to us háblanos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen and Amén amen. y amén. Paul, the apostle of Christ, El apóstol Pablo de Cristo, in Acts chapter 13 en Hechos capítulo 13 and 14 y el 14 and 15, y el 15, he is in the region of Galatia. está en la región de Galatia. Galacia. And that's why he's writing this letter Y por eso escribe esta carta to the churches a las iglesias in Galatia. allá en Galacia. This was a region Esta era una región that was divided in South and North Galatia. que estaba dividida en el norte y el sur de Galacia. And Paul, when they went there, Y Pablo, cuando fueron ahí,
He preached the gospel, Él predicó el evangelio and many people accept Christ. y muchas personas aceptaron a Cristo. A church was planted in that area, Una iglesia fue plantada en esa área and then a few churches grew up in that area. y algunas iglesias más crecieron en esa área. After a while, Paul leaves, Y después de un tiempo se va Pablo and after he left, y después de que él se fue, there was a group of people in the region, hubo un grupo de personas en esa región, the Judaizers, los Judaizantes, judaizantes, Jewish people who became Christian. judíos que se convirtieron cristianos. And when they saw the churches in that area, Y cuando vieron las iglesias en esa área, they start to attack the church comenzaron a atacar a la iglesia in three ways. de tres maneras. First of all, they were attacking Paul, Primeramente estaban atacando a Pablo, saying that Paul was not one of the apostles of Christ. diciendo que Pablo no era uno de los apóstoles de Cristo, Paul didn't walk with que Christ. Pablo no caminaba con Cristo. He has no authority to say that he is an apostle. Decían que no tenía autoridad para decir que él era apóstol. Second thing, Lo segundo, they start to attack the church, comenzaron a atacar a la iglesia, saying that you need to believe in Christ diciendo que necesitas creer en Cristo plus something else más algo más to be saved. para Saved. ser salvo. So Paul writes this letter to the churches in Galatia Así es que Pablo le escribe esta carta a las iglesias ahí en Galacia to present to everybody para que le presenten a todos the truth about himself, la verdad sobre él mismo and also to tell everybody y también para decirle a los demás, Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Cristo es suficiente. You don't need anything else. No necesitas nada más. We don't need anything else No necesitamos to nada be más saved, para ser salvos. only to trust in Christ. Solo con confiar en Cristo. Can you say amen to that? Puedes decir amén a esto. And then he talks Y después habla about how to walk in the Spirit. sobre cómo caminar en el Espíritu. So Paul writes this letter to the Galatians, Así es que Pablo escribe la carta a los Gálatas and he tells them, y les dice, I am an apostle, yo soy un apóstol, not from men, no de los hombres, not by myself, no por mí mismo, but through Christ. pero por medio de Cristo. Christ, the one that God raised from the dead. Cristo, el mismo que Dios levantó de los muertos. Christ, the one who was raised from the dead. Cristo, el que fue levantado entre los muertos. Paul is declaring that he is a man of God, Pablo declara que él es un hombre de Dios. and he's not there with a religion, Y no está ahí con los religiosos, with a thought, con los pensamientos, but he has a message. pero él tiene un mensaje. The gospel of salvation, El evangelio de the salvación, gospel of el deliverance, evangelio de la the libertad, gospel of life. el evangelio de vida. And then he says, Y después dice, grace be to all of you. que la gracia de Dios sea con ustedes. The peace of Jesus, La paz de Jesús, who gave himself for our sins que se dio a sí mismo por nuestros pecados, to deliver us from the present evil. para librarnos de lo malo del presente siglo. Paul says Pablo dice that the reason why he's sharing this message que la razón por la que está compartiendo este mensaje is so that you and I can understand es para que tú y yo entendamos that in a world filled with the power of the enemy, que en un mundo lleno con el poder del enemigo, we are free somos libres by the power of por el Christ. poder de Cristo. So there are no more Así es condemnations. que ya no hay condenación. We are free. Somos libres. We are blessed. Somos bendecidos. We are in Christ. Estamos en Cristo. Two people. Dos personas. Lord, Señor, don't return today. no regreses hoy. No estamos listos. I didn't add that.
Él no añadió eso. And he says, Y él dice, Jesus Jesús delivered us from the present evil. nos libertó del mal del siglo. What Paul is saying Lo que dice Pablo is that Jesus was not murdered by the Jews. es que Jesús no fue asesinado por los judíos. He was not murdered by the Roman No, Empire. no fue asesinado por el imperio romano. He was not murdered because Judas betrayed him. No fue asesinado porque Judas lo engañó. No. No, What he's saying is this. lo que dice es esto. Jesus himself Jesús mismo gave himself se dio a sí mismo for you and for me. para ti y para mí. The story La historia tells us a lot of details of what happened on that day. nos da muchos detalles de lo que sucedió ese día. But John chapter 10 Pero Juan capítulo 10 says this. dice, I am the good shepherd. yo soy el buen pastor. The good shepherd El buen pastor lays down his life da su vida for his sheep. por sus ovejas. For this reason, Por esta razón, the Father loves me, el Padre me ama a mí, because I lay down my life porque yo entregué mi vida that I may take it back again. para que yo la pueda tomar de That's regreso. what Jesus says. Eso es lo que Jesús dijo. He gave himself Él se dio a sí mismo in obedience en on obediencia that cross. a esa cruz. And that is the Y message. ese es el mensaje. We are loved by God. Nosotros somos amados por Dios. Jesus obeyed the Father Jesús obedeció al Padre to the point a tal punto where he surrendered himself que Él se entregó a sí mismo on that cross. en esa cruz. And then he says on John 10:18, Y después dice en Juan 10:18, no one takes it from me, nadie lo puede tomar de mí. but I lay my own life down. Pero yo di mi propia vida. I have authority to do it. Yo tenía autoridad para hacerlo. I have authority to take it back. Tengo autoridad de tomarlo. That's what I received from my Father. Y eso es lo que recibí de mi Padre. So Jesus Así es que Jesús gave himself se dio a sí mismo on that cross. en esa cruz. That is what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está diciendo. But then we go to the verse 6 that we read. Pero después vamos al verso 6 que acabamos de leer. And this is interesting Y esto es interesante. because every time that Paul writes a letter, Porque cada vez que Pablo escribe una carta, he says to the church él dice a la iglesia in Corinth, en Corintio, to the church a la iglesia in Ephesus, en Éfeso, to the church a la iglesia in Rockland. en Rocklin. This is Paul Este es Pablo to you, a ustedes, beloved people. amados hermanos. You guys are great. Ustedes son increíbles. You love the Lord. Aman al Señor. You love your community. Amas a tu comunidad. You have done amazing things. Has hecho cosas increíbles Partnering with the gospel. en el Evangelio. You guys are so beautiful. Son tan hermosos. And this. Y esto and that. y lo otro. Amen. Amén. But to the Galatians, Pero a los Gálatas he didn't say anything like that. no les dijo nada de esto. The first thing that Paul says Lo primero que Pablo dice is this. es esto. I am shocked. Estoy en shock. I am impressed. Estoy tan I am impresionado. astonished with you. Estoy anonadado con ustedes. I'm horrified Tengo mucho miedo for what you guys have done. por lo que ustedes han hecho. For how fast, De lo rápido, how quickly de la rapidez. you guys turn your back to the gospel, Que ustedes le dieron su espalda al Evangelio and now you are following a different gospel. y ahora están siguiendo a otro Evangelio. But just to remind you, Pero para recordarles, there is no other gospel. no hay otro Evangelio. What you guys are following Lo que ustedes siguen is something wrong. es algo equivocado, It is evil. es malo, It is distorted from the truth. es distorsionado de la verdad. So what was happening? ¿Qué pasaba? What was happening is that Lo que sucedía era Paul shared the gospel of Jesus, que Pablo compartió el Evangelio de Jesús, salvation through la Christ, salvación por medio de Cristo, by faith. por fe, Faith alone.
Fe solamente. If you have faith in Si Christ, tienes fe en Cristo, on what He did on the por cross, lo que Él hizo en la cruz, that is the message. ese es el mensaje. You don't have to do No anything tienes, else. no tienes que hacer nada más. Believe in Christ. Creer en Cristo, Walk with Christ. caminar con And Cristo. there you go. Y ahí está. But here's what happened. Pero esto es lo que pasa. There was a group of people Había un grupo de personas who were following the Jewish traditions, que seguían las tradiciones judías and they said this: y dijeron esto. all the church in the region of Galatia, Todas las iglesias en la región de Galacia, to all of you, the Galatians, a todos ustedes los Gálatas, you can believe in Christ, tú puedes creer en Cristo, but also pero también you need the law of Moses. necesitas la ley de Moisés. The only way you can be saved La única manera que puedes ser salvo is by believing in Christ, es creyendo en Cristo, but also believing in the laws of Moses. pero también creyendo en las leyes de Moisés. More than 600 laws. Más de 60,000 leyes. No, 600. 600 Those were leyes. the Jewish laws. Esas eran las leyes judías. In Acts chapter 15, En Hechos capítulo 15, this is what was happening. esto es lo que sucedía. The Jewish people Los judíos who were attending the church, que vienen a la iglesia they were sharing the idea compartían la idea that people have to trust in Christ, de que las personas tienen que confiar en Cristo, but also pero también they had to add the circumcision tienen que añadir la circuncisión to the church. a la iglesia. This is the only way Esta es la única manera that people can be saved. que las personas pueden ser salvas. And everybody was following this tradition. Y todos estaban siguiendo esta And they were tradición following the laws of y Moses. seguían las leyes de Moisés. Legalism El legalismo became the norm in the church of the Galatians. se convirtió en la norma en la iglesia de los Gálatas. Paul, when he hears about this, Cuando Pablo escucha esto, he goes like, no! dice, no, You guys are free. ustedes son libres, You guys are saved. son salvos. There's a new way for you. Hay una nueva manera There's a para new ustedes, life for you. una vida nueva para ustedes. But now somebody tells you something like that, Pero hoy alguien te dice esto you believe y tú lo crees and you follow it. y lo sigues. Listen, Escucha, some of us are not that far from the Galatians. algunos de nosotros no estamos tan lejos de los Gálatas. There's a lot of people Hay muchas personas who one day have this encounter with God, que un día tienen este encuentro con Dios, believing in the blood of Jesus, creyendo en la sangre de Jesús, trusting in the power of God, confiando en el poder de Dios. experience the deliverance and the salvation through Christ. Experimentaron la salvación, la liberación por medio de But at Cristo. some point in their lives, Pero en algún punto en su vida, somehow de alguna manera, it didn't satisfy anymore. ya no los pudo llenar. It is not enough. Y no es suficiente. And some people, Y algunas personas they believe that salvation creen que la salvación is through Christ es por medio de Cristo and something else. y algo más. And something else. Y algo más. And people add to their faith Y las personas le añaden a su fe something else algo más that they hold on to, que ellos aguantan and they hold it to themselves, y se lo quedan en sí mismos and they say it is Christ, y dicen es but Cristo, also this is what I'm doing. pero también esto que yo estoy This is haciendo. how I'm walking. Así camino. These are the things that I carry with me, Estas son las cosas que yo cargo conmigo. and I'm going to go to heaven. Y voy a ir al cielo. I will be transformed by Voy a Christ. ser transformado. I do believe in transformado. Jesus, Yo creo en Cristo. but also the things that I believe Pero también en las cosas que yo and the creo. things that I know that I can do Y las cosas que yo sé que puedo hacer to be saved. para ser salvo. The things that I carry in my pocket, Las cosas que cargo en in my necklace, en mis bolsos, en mis bolsillos, or I have hidden somewhere else in my house. en mi collar o cosas que tengo escondidas en la casa. Things that I hold myself unto Cosas a las que me aferro because it makes me feel stronger.
porque me hacen sentir más fuerte, makes me feel more spiritual. me hacen sentir más espiritual. And then we have our own rituals. Y después tenemos nuestros propios rituales, But we forget pero se nos that olvida it's only by the blood of Jesus que es solamente por la sangre de that we are Jesús saved. que somos salvos, that we are saved. que somos salvos. Paul says, I'm shocked. Pablo dice, estoy en shock, I'm astonished. estoy anonadado, I don't have any words no tengo palabras to express how disappointed I am Para with ex- the Galatians. para expresar lo decepcionado que estoy de los Gálatas. You were free, Eran libres, but you find yourself under another bondage. pero ahora están atados a otras cosas. You were free from this. Eran libres de esto, You found freedom in Christ. encontraste libertad en Cristo, But now you put yourself under another bondage. pero ahora estás bajo otra atadura. You were free. Eres libre. Christ is enough. Cristo es He suficiente. is the only way. Él es el único He is the camino. truth, Él es la verdad and He is the life. y Él es la vida. And then Paul says in verse 7, Y Pablo dice en el verso what 7 is happening to them? lo que les sucede. Christ is enough. Cristo es suficiente. There is no other gospel. No hay otro evangelio. There's nothing else that you can do. No hay nada más que puedas But hacer. only putting your faith in Christ. Solamente poner tu fe en Cristo. So what was happening Y lo que pasaba, is that this distorted gospel que este evangelio distorsionado was being infiltrated into the church, fue infiltrado a la iglesia and people were being messed up with that new y doctrine. las personas estaban dañando con esta doctrina nueva. Christ Cristo is enough. es suficiente. Christ Cristo is enough. es suficiente. To the point A tal punto, where Paul says in verse 8 and 9, cuando Pablo dice en el verso 8 y 9, it doesn't matter if us, no importa si nosotros, the apostles, los apóstoles, the bishops, los sacerdotes, the pastors, los pastores, whoever we are, quien sea que whatever seamos, title we have, en el tiempo que tengamos, or even o aún if an angel shows up here right now, si un ángel viene y nos visita ahora mismo, all shiny, todo brilloso, with brillante, power and authority, con poder y autoridad, and we can see and say, y wow, podemos verle y decir, wow, even aún if an angel si un ángel teaches you a different gospel te enseña un evangelio diferente from the message of Christ, del mensaje de Cristo, let it be cursed. que sea anatema, Cursed. que sea anatema, Cursed. que sea anatema. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice, Let it be cursed. que sea anatema, Because the Word of God porque la palabra de Dios is one word. es una palabra. There's only one gospel. Solo hay un There's evangelio, only one truth. solo hay una There's verdad. power in the Word of Hay Christ. poder en la And palabra de Cristo. nothing, Y nada más, nothing nada más. is bigger than the gospel of Es Christ. más grande que el evangelio de Dios. Listen, the Escucha, gospel of Jesus el evangelio de Jesús never changed, nunca cambió. never changed. Nunca It is cambia. one message. Es un mensaje. It doesn't matter how hard life is. No importa lo difícil que sea tu To the vida. point where we start to doubt if God is even with A us. tal punto que comenzamos a dudar si Dios está con He never nosotros. changes. Él nunca cambia. His word never changes. Su palabra nunca The cambia. word of God La palabra de Dios never changes. nunca cambia. Kingdoms came Los reinos llegaron and were y destroyed. fueron destruidos. Empires were raised. Imperios fueron levantados. Nations came against the word of God. Naciones vinieron en contra de la palabra de They Dios. no longer exist. Pero esas naciones ya no But the existen. word of God Pero la palabra de Dios remains forever. permanece para Remains siempre. forever. Permanece para siempre. Paul reinforces Pablo les refuerza that the gospel of Christ y les dice que el evangelio de Cristo is unchangeable. no se puede cambiar. And anything Y todo that tries to change the gospel of Christ lo que intente cambiar el evangelio de Cristo should be rejected. debe ser rechazado. Rejected. Rechazado. Rejected. Rechazado.
The Word of God is the truth. La palabra de Dios es la verdad. And then Paul, in verses 10 and 9, verse 10, Y después Pablo en el verso 10 responding to the people who were attacking him, le responde a las personas que lo atacaban. he says this: Les dice, Do you think ¿tú piensas that I am trying to seek approval from man or from God? que piensas que yo estoy buscando aprobación de los hombres o de Dios? Do you think I'm trying to please men? ¿Piensas que yo estoy tratando de agradar al hombre? No, I am a servant of Christ. No, yo soy un siervo de Cristo. What was happening Lo que pasaba is that a group of people es que un grupo de personas that believed in the laws of Moses, que creyeron en las leyes de Moisés, that believed in circumcision que creen en la circuncisión and all the y rituals, todos los demás rituales, they were attacking Paul, estaban atacando a Pablo, saying this: diciendo, if the gospel is only by having faith in Christ, si el evangelio solamente es tener fe en Cristo, and Paul is not telling you to be circumcised y Pablo no te está diciendo que te circuncises or to follow the laws of the Jews, o que sigas las leyes de los judíos, Paul is making the gospel too easy. Pablo está haciendo el evangelio demasiado fácil. He's watering down the message of the gospel. Él está haciendo el evangelio de Dios más livianito. You cannot be saved only by believing in Christ. No puedes ser salvo solamente creyendo en You have Cristo. to do something else. Tienes que hacer algo más. Paul is a fake preacher. Pablo es un predicador falso. He's trying to make people love him Él está tratando que las personas lo amen a él. because the message is so simple. Porque el mensaje es tan simple. You know what is interesting? ¿Sabes lo que es interesante? Is that nowadays Es que hoy en día we do the opposite. hacemos lo contrario. We do the opposite. Lo contrario. When the Bible says that Jesus is enough, Cuando la Biblia dice que Jesús es suficiente, for us it sometimes is not. para nosotros a veces no lo es. Because there are people Porque hay personas who doesn't understand or feel que no entienden o no sienten that they are loved by God, que ellos son amados por Dios, that they were forgiven from their sins, que fueron perdonados de sus pecados and they are free. y son libres. There are people who do not understand Hay personas que no entienden and don't feel. y no sienten. They said, Pastor, I get the message of Jesus, Dicen, ¿sabes, pastor? Yo entiendo el mensaje but de I have to do Jesús, something. pero yo tengo que I hacer have algo. to sacrifice something Tengo que sacrificar to algo receive the love of para God. recibir el amor de Dios. I have to do something else for somebody else Tengo que hacer algo más por alguien más so that I can feel good with myself. para yo sentirme bien conmigo mismo. No, you don't have. ¿No? And there's nothing that you can do Y no hay nada más que tú puedas hacer to save yourself from hell. para salvarte del infierno. It's only by the blood of Es Jesus. solamente por la sangre de Jesús. It is only by the blood of Jesus. Solo por la sangre de Jesús. The life that we live in Christ La vida que vivimos en Cristo doesn't need from us no necesita de nosotros to add kosher salt añadirle sal de grano so that we can be protected from the power of evil. para ser protegidos de los poderes del mal. You don't have to buy the anointed light bulb No tienes que comprar el foco de luz ungido so that there can be light in your house para que pueda haber luz en tu hogar and no more darkness. y ya no haya más tinieblas. You don't have to buy the anointed pillow No tienes que comprar la almohada ungida to put on your bed para ponerla en tu cama so that you can live in a wonderland of a marriage. para que puedas vivir en un matrimonio impresionante. No, No, no. no. Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Cristo es suficiente. In salvation, En salvación,
Christ is enough Cristo es suficiente in authority. en autoridad. Christ is enough in power. Cristo es suficiente en And poder. all of Y this todo esto we find in lo Christ encontramos en Cristo for our daily life. para nuestra vida diaria. It's in Christ Es en Cristo and nothing else. y no en nada más. Paul says, Pablo dice, I am not doing anything yo no hago nada to make life easier for people para hacerle la vida más fácil so a that las they can personas, love me. para que puedan amarme. I am only telling them the truth. Yo solo les estoy diciendo la verdad. Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough for you Cristo es suficiente para ti, to have a blessed life para que tengas una vida in bendecida, authority in Christ, autoridad en to Cristo, live a blessed life in para your marriage, vivir un matrimonio but bendecido. more than anything else, Pero más que nada, when we stand before God cuando estamos ante Dios, on that day, en ese día, Christ is enough Cristo es suficiente to say, welcome, para decir bienvenido, welcome, bienvenido, welcome. bienvenido. You don't need Christ No necesitas a Cristo, and your pastor, a tu pastor. and you don't need Christ No necesitas a Cristo. and 7 jumps in the waves of the California coast. Y 7 brincos en la costa de California. You don't need those things. No necesitas eso. You need Christ alone. Necesitas a Cristo solamente. Paul writes to those churches. Pablo le escribe a estas iglesias. What is wrong with you people? ¿Qué pasa con ustedes, personas? Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Él es suficiente. And then he ends with verse 11 and 12, Y después termina con el verso 11 y 12, where he says this donde dice, somewhere. en algún lugar, The message that I'm giving you, for I would have you known, brothers, porque yo quiero que sepáis, hermanos, that the gospel that was preached by me que el evangelio que fue anunciado por mí is not men's gospel. no es según el hombre. It's not something that I wrote No es algo que yo or escribí somebody else wrote. o alguien más escribió. For I did not receive it from any man, Pues no lo recibí de hombre, nor was I taught it, ni me fue enseñado, but I received it through a revelation sino que lo recibí por medio de una revelación of Jesus Christ himself. de Jesucristo mismo. Jesus, Jesús, the resurrected God el Dios resucitado that came to me que vino a mí and he gave me the message. y me dio este mensaje. But also remember this. Pero también recuerda, In en verse 1 el verso 1, or in verse 6, en el verso 6, he says this. él dice, I am an apostle of Christ, yo soy un apóstol de Cristo, also with the other ones. también con los demás. He's talking about the other disciples. Él habla de los otros discípulos. Even though Paul Aunque Pablo came after the first disciples, vino después de los primeros discípulos, he is preaching the same message él está predicando el mismo mensaje over and over and over. una y otra vez. 2,000 years ago, Hace 2000 años, the message was el mensaje era, Jesus died on the cross, Jesús murió en la cruz, but death could not hold him. pero la muerte no lo pudo He detener. is alive. Él está vivo And by faith in y Christ, por medio de la fe en Cristo we have life in God. tenemos vida en Dios. 1,500 years ago, Hace 1500 años, the message was the same. el mensaje fue el mismo. 1,000 years ago, 1000 años antes, the message was the el same. mensaje era el mismo. 500 years ago, Hace 500 años, the message is the same. el mensaje es el mismo. And today, Y hoy, the message is the el same. mensaje It's es the el same. mismo. Es el mismo. It's the same. El mismo. It's the same. El It's the mismo. same. Because the gospel of Jesus Porque el evangelio de Jesús never changes. nunca cambia. It doesn't matter if you have changed. No importa si tú has It cambiado, doesn't matter if your situation have no changed. importa si tu For situación better cambió, or for worse. para bien o para mal. It doesn't matter what is happening around No you. importa lo que The pasa a tu world alrededor. can change.
El mundo but cambia, the words of Jesus, pero las they palabras de will Jesús remain forever. permanecen para siempre. Christ is enough. Cristo es Christ suficiente. is enough. Cristo es Christ is suficiente. enough. Cristo es You suficiente. don't need to sacrifice anything. No necesitas sacrificar You don't nada. have to kill an animal. No necesitas matar un You animal. don't need somebody to intercede for you. No necesitas que alguien interceda por ti. You don't need a person interceding in your behalf. No necesitas a otra persona intercediendo You por don't ti. need an image praying for you. No necesitas una imagen que ore You por don't ti. need to pray to an image. No necesitas orarle a una imagen. It's by faith alone. Es por fe solamente. In Christ. En Cristo. In Christ. En Cristo. Who died Que murió. but is risen. Pero Él se He levantó. is risen. Él He resucitó. is risen. Él resucitó. My prayer Mi oración. is that when we walk through this journey, Que cuando caminemos por medio de este viaje. in the book of Galatians, En el libro de los Gálatas. we can understand Podemos entender that Christ is enough, que Cristo es suficiente. that Christ has the power, Que Cristo tiene el poder. Christ is the authority, Cristo es la autoridad. and through the Holy Spirit, Y por medio del Espíritu Santo we can walk with God podemos caminar con Dios. a life of victory. Una vida en victoria. Amen? Amén. Close your eyes for a second, Cierra tus ojos. and I want to pray with you. Y quiero orar contigo. It is the Word of God Es la palabra de Dios. that never changes. Que nunca cambia. It is the power of God Es el poder de Dios. through the cross, Por medio de la cruz. by the blood. Por medio de la sangre. Lord Jesus, I thank you today Jesús, te agradezco hoy. because you are the same yesterday, Porque fuiste el mismo ayer. today, Es el mismo hoy. and you will remain the same. Y permanecerá siendo el mismo. God, my prayer Señor, mi oración is that for those who are distant from the gospel, es que para aquellos que están distantes del Evangelio, they can understand ellos puedan entender what your word says, lo que tu palabra dice and they can return to y you. pueda regresar a ti. For those of you Para aquellos de ustedes who are battling que están batallando with the message of Christ, con el mensaje de Cristo, Lord, my prayer Jesús, mi is that oración the Holy Spirit es que el Espíritu Santo will enlighten our hearts and minds. pueda iluminar nuestro corazón y mente Father, so that we can walk in your word. para que podamos caminar en tu We palabra, can abide in your word. podamos habitar en tu palabra, And your word abide in us. que tu palabra habite en nosotros. Father, I pray Padre, yo oro that we would walk que nosotros podamos caminar in a life of freedom en una vida de libertad because of what Jesus has done. por lo que Jesús ha hecho. Only Jesus could do it. Solo Jesús pudo hacerlo And we have faith y tenemos fe in what you have done. en lo que tú has hecho. Father, Padre, my prayer mi oración is that we would grow es que podamos crecer in the word of God, en la palabra de Dios, walking with you caminando contigo day after day. día tras día, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús.